Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Muchísimas gracias por invitarme. Voy a tratar de afrontar ese reto, el reto del tiempo. Mi intención es compartir con ustedes lo que llaman los ingleses o los americanos the big picture, lo que está pasando a gran escala, y de ahí ver si podemos avanzar en todos estos temas. Cuatro aspectos que quiero tratar en la presentación: los retos actuales, muchos de los cuales ya han sido tratados previamente, qué estrategias disponemos para afrontarlos, qué se está haciendo en otros lugares que se parecen muchísimo a nosotros y sobre todo en el tema de la viña, como es el estado de California, ya les anticipo, donde varios, si no diría todos los grandes partícipes de la viña aquí en Cataluña tienen allí explotaciones similares. Y anticipar un poquito el futuro hídrico en una zona como la nuestra, zona de clima mediterráneo. El gran reto, en definitiva, como ven aquí, es equilibrar los recursos disponibles, tanto si son superficiales o subterráneos, con los usos, los consumos y las necesidades de medio ambiente. Y todo eso en un nuevo contexto climatológico. Los californianos le llaman a esto la nueva normalidad. Lo que ahora decimos que es normal, ahora va a dejar de ser normal y va a venir otra normalidad, la nueva normalidad. En cuanto a la disponibilidad de agua, una mayor irregularidad pluviométrica. Típico del Mediterráneo, pero se intensifica, se está intensificando ya. Una mayor incertidumbre en cuanto a la energía. La geopolítica, las guerras, las energías renovables, las no renovables, disponibilidad, coste. Un renovado interés en el nexus agua-energía. Tradicionalmente, con agua hacemos energía, ahora se plantea con energía hacer agua, con lo que significa de exigencias de huella de CO2, energías renovables. Y en cuanto a los usos y consumos, las cosas pues tampoco van a mejor, porque tenemos una tendencia a concentrarnos en grandes zonas urbanas. Creo que en este momento ya hemos superado más del 50% de los 8.000 millones que somos en el planeta. Vivimos en grandes zonas metropolitanas, parece que está de moda incluso vivir en megalópolis, y eso plantea unos problemas muy grandes en cuanto al abastecimiento de agua, en cuanto al saneamiento y en cuanto al uso del agua en otros usos, como es el caso de la agricultura. La población sigue creciendo. Los datos demográficos actuales indican que hasta 2068 o así vamos a seguir creciendo hasta llegar a los 10.000 millones de habitantes. Y a partir de ahí, en 150 años o 200 años más, si todo sigue igual, en particular la tasa de natalidad, las estimaciones son impresionantes. 100 millones de habitantes en el siglo que viene. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? No sé quién va a ocuparse de hacer la poda ni esas cosas que ustedes estaban diciendo aquí. Notables variaciones estacionales, además, causadas por el turismo. Queremos que vengan a visitarnos, a consumir vino, a visitar las cavas. Esos también utilizan agua. Hemos tenido 85 millones. Obviamente no están ni todo el tiempo ni en todos sitios. Pero, en fin, es una población adicional. La agricultura, obviamente, la acabo de escuchar aquí, requiere agua cuando la planta lo necesita, no agua en general. Y, por último, la industria también necesita, sobre todo, fiabilidad. Tanto la planta como la industria está optimizándose industrialmente a tener el agua según ese principio del just in time. Pero la situación del planeta va en dirección contraria. La irregularidad va en dirección contraria al just in time. En cuanto a la pluviometría e incluso al transporte marítimo. ¿Se dan cuenta los trastornos que causan que los hutíes pongan bombas a los barcos que traen cosas, entonces los coches no tienen los chips, no se pueden hacer coches, etcétera, etcétera? Ya les puedo decir una primera reflexión de la presentación. Esa mayor irregularidad, mayor de la que ya tenemos ahora, la vamos a tener que resolver con una mayor regulación. Regulación en el mundo de la ingeniería significa, como las ardillas, almacenar agua en época de abundancia para tener en época de escasez.
el ciclo típico, la evaporación, la precipitación, que tenemos fuera de control. Lo único que podemos controlar un poco es ese escape de agua dulce que va por nuestros ríos y nuestros acuíferos hasta el mar, y por otra parte la evapotranspiración. Desde un punto de vista de escuelas de negocios, aquí tendríamos el esquema. Tenemos unos recursos propios, inmovilizados, invertidos, que es esa nieve acumulada en las montañas y el agua almacenada en los acuíferos y en los embalses, y luego los caudales, el flujo de caja, ¿no? Los caudales circulantes, los ríos y arroyos. Tenemos unos insumos, la nieve y la lluvia tradicionales, y unas salidas del sistema, la evaporación, la evapotranspiración y el desagüe, el vertido de aguas dulces al mar. Y ahora tenemos, en algunos lugares, la posibilidad de aumentar esas aportaciones mediante dos técnicas que voy a pasar muy por encima porque 25 minutos no dan para mucho. Dicho eso, conocen ustedes, ayer mismo saqué esta fotografía, esta imagen, y obviamente pues ya estamos recuperándonos un poquito, pero esto es una situación ilustrativa de esa mayor irregularidad. Ahora van a ver que el futuro posiblemente nos llama a una mayor irregularidad. 3 años posiblemente de sequía van a ser lo más normal y vamos a poder tener hasta 5 años de sequía o más. ¿Qué estrategias disponemos para afrontar o para resolver ese equilibrio entre recursos disponibles y necesidades? Hay 4 básicamente tradicionales, que ninguna de ellas, salvo esta última de aquí, aporta recursos. Lo único que podemos hacer es utilizar bien los recursos que tenemos. El primero, más tradicional, preservar y mejorar las fuentes, evitar que nuestro patrimonio se deteriore, o con sales, o con contaminación, o cualquier otra cosa. Y ahí viene claramente el tema de hemos de depurar el agua lo mejor posible y mucho mejor de lo que hacemos hasta ahora. Ahorrar y hacer un uso eficiente del agua, con digitalización, con goteros, como sea. Pero hemos de hacer más con menos. Eso está claro. Tercer, regulación, lo que decía, acumular en época de abundancia para poder disponer en época de escasez. Tradicional, acuíferos y embalses, y ahora les voy a presentar un proyecto que tienen los californianos inmenso, de un embalse pero fuera del río, porque está claro que hacerlo en el río tiene unas perturbaciones medioambientales que posiblemente hoy día no nos podemos permitir, pero se puede hacer fuera del río, o se pueden hacer como el señor Jaume Pallés comentaba, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, balsas, retenciones en los campos agrícolas, algo para retener esa escorrentía y asegurar que el agua se infiltra, que no se escurre. Y por último, compartir con figuras como los consorcios, las mancomunidades, hacer que la gestión de ese patrimonio sea más eficiente. Y aquí he añadido la posibilidad de traídas, trasvases, aportaciones entre cuencas que sí que aporta. Ya les anticipo, antes de iniciar cualquiera de esas cosas, los californianos ahora ya se fijan, ¿hay garantía de que el cedente va a tener agua o va a estar también sometido a sequía? Porque si lo está, no vale la pena hacer la traída. Y ahora les voy a mostrar un caso histórico. Y dos nuevas innovaciones innovadoras, que son la regeneración del agua, del cual una autora va a hablar a continuación, y la desalinización, si están ustedes cerca del mar, o de aguas salobres si están en el interior. En la costa, ambas de esas dos opciones aportan recursos netos adicionales, porque conseguimos retener agua dulce o hacemos agua dulce a partir de agua salada. En el interior no hacemos más agua, es la misma, lo único que mejoramos su calidad a costa de un cierto esfuerzo. Bueno, dicho esto, voy a utilizar el clima mediterráneo como cordón umbilical entre nuestra situación aquí en Cataluña y lo que está ocurriendo a la misma latitud al otro lado del planeta, que es el estado que yo llamo nuestro gemelo climatológico. Como les decía, el clima mediterráneo ya está caracterizado por esa irregularidad pluviométrica, la tradicional, pero el futuro, que en algunos sitios ya es pasado, no vamos todos, a pesar de que la Tierra gira a la misma velocidad para todos, no vamos todos al mismo ritmo en cuanto al clima. Ahora verán que los californianos se llevan aproximadamente unos 20 años. A ellos les están pasando cosas que a nosotros posiblemente nos van a pasar dentro de 20 años.
Ese clima se registra en 5 zonas geográficas del mundo, la nuestra, de donde recibe el nombre, y otras de latitudes muy similares a las nuestras, y algunas de ellas con un liderazgo y una visión de futuro, ninguna otra razón más que la necesidad de agua. Como dice, la necesidad aviva la inteligencia. Ahí tienen las 5 regiones de clima mediterráneo, y fijándonos específicamente en la latitud norte, toda la nuestra, y este lugar del mundo que los climatólogos consideran que tiene clima mediterráneo. California, ahora les voy a mostrar unas gráficas, está incluso más al sur que nosotros. La parte norte del estado estaría como a la altura de León, el sur está a la altura de Marrakech, es decir, entre el estrecho de Gibraltar y las Canarias, más o menos. Ya se hacen un poco la idea del clima. ¿Por qué se caracteriza nuestro gemelo climatológico? Pues como les digo aquí, esa mayor irregularidad pluviométrica la vienen experimentando de forma intensiva desde los años 2000. Y una cosa que quiero resaltar aquí es que han aceptado, ya lo han asumido, como se suele decir también, que esto es diferente, que estamos en una nueva normalidad. Y lo ha aceptado todo el sector, desde la población, la agricultura, la industria y el comercio. Ya lo tienen claro. Como se suele decir, a la fuerza se aprende todo. Y para ello han adoptado nuevas estrategias de gestión aceleradas de forma intensiva desde el año 2017 aproximadamente, como ahora van a ver, 5 años de sequía, a uno le convencen de que tiene que cambiar. Y eso ha ocurrido especialmente en una zona que no es la zona vitivinícola de californiana, es más al sur, sería como Murcia, como Almería. Es un territorio que le llaman el sur de California, que engloba 3 grandes condados, con una superficie de unos 50.000 kilómetros, una vez y media Cataluña, donde viven más de 20 millones de habitantes, con un clima semiárido y que han dependido históricamente de trasvases del norte y del sur. Aquí tienen un esquema del Estado, fundado en 1850, 2 años después de que se descubriera el oro, y por eso se llama el Golden State. Tiene una superficie de un 80% de España, 1.200 kilómetros de norte a sur, 300, 400 de ancho, 39 millones, no sube, más bien está decreciendo, y decrece por las mismas razones que nosotros, el coste de la vivienda. La gente se está yendo fuera del Estado con el ordenador. Densidad con la peculiaridad de que el agua está en el norte y la población principalmente está en el sur. Aquí tienen 20 millones de habitantes en esos tres condados. Un Producto Interior Bruto de unos 3,9 billones de los nuestros. Es decir, 3,9 millones de millones y una renta per cápita de $100.000. Media. Yo creo que aquí abajo posiblemente están en $200.000 de renta per cápita media. En cuanto al agua, la tradición... Bueno, tiene una capacidad de regulación de 50.000 hectómetros, prácticamente como nosotros, como España, regadío 3,8 millones de hectáreas aproximadamente, una tradición minera, los minutos, de la época del oro, en donde la propiedad de la tierra da la propiedad de todo lo que hay en la tierra. En aquel momento el oro, ahora el agua, que es el otro oro. Los recursos públicos, por tanto, que se gestionan aquí en Sacramento, es de un 15%. Aunque también se está intentando gestionar todos los otros. No tienen prioridad de usos, no tienen gestión integrada, las agencias de abastecimiento son diferentes de la de saneamiento, pero tienen una voluntad de acuerdo que yo quiero que les viene de su época de migrantes, porque esta gente migró en 1850, hace 173 años, estaban todavía migrando buscando oro. Y esa capacidad del migrante es de que o vamos todos juntos o no llegamos ninguno. De manera que ellos declaran delante de los medios de comunicación y en sus reuniones, el desacuerdo no es una opción. ¿Se dan cuenta? Yo suelo añadir, en nuestro caso por defecto, el conflicto es la solución por defecto. Ellos es el desacuerdo no es una opción. Nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, ¿cómo han funcionado hasta recientemente? Aquí tienen datos que he podido conseguir del año 2013. Trasvasaban 800 o casi 1.000 kilómetros, 6.000 hectómetros cúbicos, unos 3.200 se quedan aquí en el Central Valley,
donde tienen todo el sistema de la agricultura, incluso la península de Monterrey, que está por aquí. 1.800 llegan a esta gran zona urbana, 1.000 vienen del río Colorado, estos son 2.800, y de esos 2.800, 2.600 se van al mar, al Pacífico en este caso. Y ellos ya han descubierto que su actual fuente de recursos no son las montañas del norte, son estos 2.600 hectómetros cúbicos. ¿Se dan cuenta? Esto lo tienen clarísimo ya. Historia de sequías. Fíjense curiosamente que para ellos la sequía está en la parte alta de la gráfica y el agua en la parte inferior. Estas lanzas que yo digo rojas se vienen intensificando desde los años 70, se pone en marcha el riego agrícola, en los años 90 se intensifica el uso industrial y en este momento, con esas series que a partir del año 2000, se intensifica el uso potable. El dato del doctor Francesc Camps me facilitó esto, ven, nosotros estamos prácticamente igual. Lo único que ponemos las lluvias en la parte alta y las sequías en la parte inferior. Este es uno de los primeros observaciones importantes. ¿Se dan cuenta? 5 años de sequía, 12, 13, 14, 15 y el 16 que no está. Este agricultor está delante de 500 hectáreas de almendros en plena producción que tuvieron que ser arrancados de cuajo porque no había agua. Si le dicen, ¿usted quiere agua a 70 céntimos, a 30 céntimos? Mándemela usted toda que me la quedo. Y no solo eso, sino fíjense, 112 millones de árboles secos hay en el Estado. Bueno, la primera observación esta gráfica y la del 16 si estuviera aquí. La observación es que la sequía ha ido avanzando y ya no solo afecta al sur, a esa parte que es como Murcia y como Almería, sino que afecta también al norte. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Pues que si afecta al norte no hay agua para trasvasar. Tienen los canales, el canal puede llevar hasta 11.000 hectómetros cúbicos de agua al año. Pero si no hay agua, pues no se puede llevar. Entonces las autoridades hídricas dicen, este año no hay trasvase de agua, 0. Aquí tienen los datos más recientes, fíjense cómo desde el año 2000 se ha intensificado eso que les decía yo al principio, 3 años de sequías así, 2 años un poco húmedos, 3 años otra vez de sequía, 2 años húmedos, 5 años de sequía, 1 año relativamente húmedo, otra pequeña sequía, otro año húmedo y 3 años intensos de sequía otra vez. Con una observación, se dice, no, es que ya no va a llover. Sí que va a llover. Y además va a llover posiblemente como no está escrito. Fíjense en un mes lo que ocurrió a principios del 23, no del 24. El 23, en cuestión de 2 semanas, todos los embalses llenos, las montañas, fíjense, la altura de este camión, limpia carreteras, la altura de la nieve, 3 metros de nieve sobre las residencias de la nieve, que hay que quitar porque si no se hunden, evacuando a la gente. Una borrasca en medio del Pacífico, más grande que esa Nelson que tuvimos nosotros hace poco tiempo. ¿Se dan cuenta? Esto es prácticamente Hawái, está por aquí en medio, barrió todos los estados, inundó Los Ángeles, cosa que los angelinos no conocían desde hace décadas, y ha causado recientemente que California ha sido la parte del sur declarada zona catastrófica. ¿Se imaginan? Con todo eso, ellos ya llevaban tiempo pensando que esa irregularidad la tienen que compensar acumulando agua. Y aquí tienen un ejemplo, es un embalse de los años 2000, fuera de río, en el medio de la nada. Lo único que sí que hay es este canal que lleva el agua desde Los Ángeles, esto está al sur de Los Ángeles a San Diego, los últimos 200 kilómetros, 300 kilómetros. Aquí hay una gran balsa, una estación de bombeo reversible, impulsan cuando hay agua en el norte, de deshielo o de lo que sea, baja por el canal, la bombean, la ponen en el embalse, en este caso está lleno, y cuando no, vacían el embalse, bombean de nuevo, producen electricidad y el agua sigue su camino. Fíjense lo que costó en el año 2000, sin calculadora, a $2 por cada metro cúbico de capacidad. La última recomendación del mes de marzo del año 23 a los agricultores del norte, esto es cerca del río Sacramento, inunden sus campos, dejen que el río desborde y se llene todo de agua. Hagan lo que puedan. Incluso el Estado les facilitaba estaciones de bombeo móviles para que sacaran agua del río y lo pusieran en los campos, inundaran los campos con el objeto de que se llene el subsuelo de agua.
Iniciativas más recientes, aquí también en la parte sur de Los Ángeles a San Diego, fíjense, esto es un desierto, el desierto de Mojave, aquí no crece nada, pasa el canal y en este territorio hay un acuífero donde almacenan el agua. Y el último episodio es este, ya estoy en los 20 minutos, si me permites 2 minutos o 3, termino. Voy a apagar que no haga ningún ruido esto. Es un proyecto emblemático. Yo no había visto ninguna cosa similar a esta, fíjense. En el medio de la nada también, aquí en este valle, la parte norte, cerca de donde están los valles de Napa y Sonoma, que es donde se cultiva la vid más exquisita del estado, van a construir un embalse, que le llamaríamos hiperanual, con capacidad de 1.800 hectómetros cúbicos, que va a costar 4.500 millones de dólares. Aquí tienen la descripción del proyecto, con objeto de traer agua del río Sacramento cuando llueva y cuando venga grandes caudales, la van a poner aquí y luego de aquí la van a ir dejando salir cuando sea necesario para que vaya al sur. Más de la mitad de los 50 partícipes son gente del sur, a 900 kilómetros al sur, que van a invertir con objeto de decir cuando haya agua, la vamos a almacenar allí y luego ya la iremos recuperando. En fin, todo esto ha sido posible, como les decía, gracias a una intensa colaboración institucional por ese concepto de que son todos migrantes, que saben que o se ponen de acuerdo o no van a llegar ninguno. En 2014 han traspasado todas las responsabilidades de salud pública del agua a recursos hídricos y funciona muy bien. Había temores al principio de que no, pero sí funciona bien. Siguen insistiendo y utilizando los paneles asesores con la academia, con los investigadores, con la ingeniería, y todo eso les ha permitido tener en este momento, pues, es de los pocos estados que tienen normativa para todos los posibles usos del agua regenerada, desde el riego, la recarga de acuíferos, la recarga de embalses, se va a hacer en el embalse de San Vicente y otros embalses en San Diego, y por último, ahora en diciembre de este año, han aprobado las normas para la reutilización directa. Yo creo que no las van a utilizar por el momento porque tienen todavía muchos acuíferos, sobre todo costeros, en la zona del sur, que están sobreexplotados y ahí van a poner el agua y es todo más sencillo. A ver si soy capaz. Sí. En fin, para terminar, lo que ellos llaman takeaway messages. Hemos de implantar un estricto control de los vertidos a los alcantarillados. Los alcantarillados, si queremos luego hacer algo con ese agua, la mejor forma de depurar un agua es no contaminarla, de manera que si lo podemos evitar, mucho mejor. Ampliar las redes de distribución, estas que se utilizan para el agua no potable, ahora ya lo ven inviable porque ya lo han hecho y ya ampliarlo más les cuesta mucho dinero. Han optado por esta estrategia de hacer toda el agua, si es posible, agua potable y ponerla por las redes de distribución que tienen. Para eso, fíjense, las inversiones que están planteando en este momento, están invirtiendo del orden de 16.000 millones de dólares para tener 2 hectómetros cúbicos de agua adicionales al día. Las normas para comportarnos en el futuro, esa adaptación a esa mayor incertidumbre pluviométrica, pues intensificar todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, preservar las fuentes, evitar que se contaminen con sal, con vertidos, mejorando la depuración, a ampliar tanto como sea posible la regulación, acuíferos, embalses, balsas en los campos, el labrado que comentaba el primer presentador hoy, con objeto de que cuando venga la lluvia la escorrentía sea la mínima posible. El uso eficiente. Ayer oía a los colegas de Texas, se dan cuenta, Texas, que es un estado prácticamente desértico, en El Paso gastan 128 galones por persona y día. Cada galón son 4 litros, que eso son 500 litros por persona y día. Nosotros estamos en la zona metropolitana del orden de 105, 107. Yo gasto 80. De manera que ustedes miren su factura y se clasifican en relación con esto. Nuevas fuentes de agua, obviamente la regenerada, que ahora van a hablar. Yo les podría hablar, pero para eso necesitaría, como decía el presentador, otra hora. Priorizando la autosuficiencia. Nos vamos a tener que hacer mucho más autosuficientes en chips y en agua.
y promoviendo la interconexión, pero como les decía, asegurándose de que quien va a dar ese agua la va a tener, que ese tiene fiabilidad, porque si es como pedirle una hipoteca a un banco que no tiene fiabilidad, el día que tenemos que pagar la factura, el banco dice, hoy no te puedo transmitir el pago mensual, no tenemos solución. Y todo eso considerando que esto va a ser más tecnificado y sin duda un poquito más costoso. Yo recuerdo las expresiones de los agricultores del Valle de Monterrey, que está a 300 kilómetros al sur de San Francisco, un lugar perfecto para la agricultura, Salinas, fíjense el nombre de Salinas Valley. Ellos decían, sí, el agua regenerada es un poco más cara, pero es que si no utilizamos esta tenemos que dejar el negocio de ser agricultores. Así que, y ellos suelen decir, yo lo suelo decir también, el agua más cara es la que no se puede comprar. De manera que, ¿se imaginan el agricultor este que tenía 500 hectáreas de almendros y le dicen, oiga, mire, el agua le va a costar 50 céntimos el metro cúbico? Y dice, venga, tráigasela usted toda, que se la compro. Nos hemos de adaptar al cambio, no hay escapatoria, esto es así. Posiblemente dentro de 100 o 200 años haya otro cambio. La regeneración, que les van a hablar ahora, se ofrece como una nueva fuente local y el éxito de todo eso pues es, hemos de tener una normativa, no es ningún secreto, tenemos aquí, me olvidé de decirles, sabemos cómo hacerlo, tenemos los medios, tenemos los modelos, tenemos ejemplos emblemáticos en Cataluña en concreto, para hacer todo esto de manera razonable. Y, por supuesto, hace falta un apoyo institucional, tenemos que creer en ello. Y creo que ya con esto he terminado. Aquí tienen la página web de la asociación donde pueden encontrar sobre todo divulgación y yo les ofrezco la página web. Si tienen proyectos, iniciativas sobre estos temas, lo damos a conocer porque la clave es la transparencia y la comunicación. Y dicho todo esto, pues yo creo que ya solo me queda agradecerles su atención y si después hay preguntas...